Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del Congreso que un año más nos permita acercarnos a diferentes investigadores a través de este formato online y asíncrono, perdón, que nos permite conectarnos y nos permite compartir resultados de diferentes partes del mundo, lo cual es siempre muy interesante. A partir de aquí, nuestro trabajo, que es elaborado junto con los profesores Rubén Nicolás, Lara Martín Vicario y María Eugenia Martínez Sánchez, tiene como objetivo analizar la apropiación política a través del discurso de Pablo Iglesias. Aquí nos encontramos ante dos cuestiones. En primer lugar, ¿por qué se justifica el análisis del discurso de Pablo Iglesias? Bueno, como todo el mundo sabe, en la actualidad, Pablo Iglesias ha sido el líder de la formación política Podemos. Esta formación política, cuyo nombre en la actualidad es Ahora Podemos, surgió a raíz del movimiento 15M. Gracias a este movimiento, lo que se llamó el movimiento de los indignados, se canalizó, sobre todo a través de las redes sociales, de ahí la importancia de centrar el objeto de estudio de esta ponencia en YouTube. Se canalizó a través de las redes sociales toda una serie de propuestas, comentarios, etcétera, que permitieron dar forma e idear a partir de una posición marcada por el discurso de los diferentes líderes, pero sobre todo en este momento de Pablo Iglesias, lo que era el partido Podemos. A partir de aquí, del 15M y posteriormente a principios del año 2014, se forma como tal el partido Podemos y se propone como primer objetivo participar en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014. A partir de este momento concreto, se demuestra el éxito que va a tener la formación. Y lo va a tener porque en estas primeras elecciones ya obtiene una cantidad de escaños relevante y posteriormente en las sucesivas elecciones que irán ocurriendo en el tiempo, autonómicas, municipales y nacionales, irá adquiriendo cada vez un mayor protagonismo. Pero esta primera fase del discurso y de cómo se estructura originariamente Podemos a través del discurso de su líder es muy interesante. Y aquí existe aquello de la personalización del partido en el líder. ¿Por qué? Recordamos que el partido Podemos surge y se forma a través de un crowdfunding. Con la poca financiación que tenían, no podían hacer grandes mítines ni deslocalizar el partido en diferentes actos simultáneos. Tenían que ir espacio a espacio, ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, con el discurso y con el líder contando la misma historia. En este caso, se han analizado diferentes discursos que dio la mayoría de los discursos que se contemplaban o estaban presentes en YouTube de esta época, donde Pablo Iglesias contaba siempre la misma historia. Ese es el primer patrón que se ha detectado en análisis de discurso, es decir, el discurso siempre tiene una misma estructura. ¿Y cuál es esta estructura del discurso? La primera, una introducción y presentación con referencia a su oponente, donde mayormente se sitúa al Partido Popular y el Partido Socialista casi en un mismo escenario, ¿vale? En este momento no era tanto el análisis que ahora, en la actualidad, en 2022, se puede apreciar de derecha a izquierda, sino que era la casta contra esta nueva clase política que se identifica con el pueblo y que viene a cambiar las cosas. A partir de aquí, siempre se introducía la metáfora o la historia de Ratonlandia, donde siempre se acaba argumentando, se acaba contando, ¿verdad?, que los gatos gobernarían año tras año para aplicar leyes de gatos sobre un pueblo de ratones. ¿Con esto qué se quiere decir? Bueno, que básicamente los líderes políticos de ese momento no estaban a la altura, ni tenían el conocimiento, ni la problemática de ellos coincidía con la de los ciudadanos. Es una forma
repito, de marcar la distancia entre la clase política gobernante y la nueva clase política que estaba surgiendo. A partir de aquí, otro de los principales elementos era destacar los problemas sociales. Recordamos que 2014 está muy cerca del año en el que se realizaron los recortes de Mariano Rajoy, y estos recortes actuaron principalmente sobre sanidad y educación. A partir de aquí, unido a la congelación de las pensiones, se hacía un discurso dramático donde se hacía mucho hincapié en estas cuestiones. Otro punto, obviamente, que no podía faltar era culpabilizar a todos los políticos. Y esto es importante, dado que en la actualidad sí podemos observar que existe una principal crítica hacia la derecha, a lo que se define como arco parlamentario de derecha compuesta por Partido Popular, Ciudadanos y Vox, pero en este momento la culpa era de todos los políticos y en ellos se encarnaba el mal, básicamente, corrupción, puertas giratorias y todos los elementos vinculados a la mala praxis de un político que se pudieran dar. Claro, ¿cómo acaba este discurso? Hay una introducción donde se posiciona dentro de la sociedad diciendo que, bueno, hay una casta gobernante que no tiene una visión real. Se introduce con el ejemplo de Ratonlandia. Entramos en la parte de crítica. Finalmente, ¿cómo se cierra esto? Bueno, la única forma que hay de cerrarlo, y así se presenta en la mayoría de los discursos, es que Pablo Iglesias y Podemos son la única solución posible a estas diferentes crisis y cuestiones que Pablo Iglesias plantea. No se argumenta en ningún momento el cómo, es decir, no se argumenta realmente la forma o las diferentes propuestas, las diferentes políticas, más allá de un impuesto a los ricos y poco más. No hay un argumentario clave. De hecho, su propuesta va más en plantear los problemas, puertas giratorias, prevaricación, corrupción, y eliminar eso mismo que él está proponiendo, pero no hay un subyacente donde se pueda analizar un contenido realmente interesante o unas propuestas realmente profundas, ¿vale? De hecho, la mayoría de sus intervenciones durante esta época siempre terminaba con la siguiente frase: la gente me dice por la calle, no soy tan de izquierdas como tú, pero te voy a votar porque eres honrado, porque propones cosas razonables, porque argumentas y eres líder de un partido. Pero no profundiza más allá de este hecho. A partir de aquí, bueno, básicamente se establecieron algunas cuestiones, se fue radicalizando el discurso, y a raíz de la victoria del año 2014, gracias a este discurso donde se hacía mucho hincapié en las diferencias sociales, lo que entendemos como concepto básicamente de polarización política, se asienta el modelo Podemos y su argumentario, que luego con los años irá perfilando. Como línea futura de investigación, sería muy interesante analizar y contraponer estos primeros discursos donde se habla de casta y de diferenciación social con los discursos realizados en la actualidad, sobre todo los últimos, antes de que Pablo Iglesias dimitiera como vicepresidente segundo del gobierno para presentarse como candidato a la Comunidad de Madrid. Sería muy interesante y ver cómo ha evolucionado su percepción social y ver cómo cambia o no su discurso. Muchas gracias por su atención y pueden dejarnos todos los comentarios que estimen necesarios. Un saludo.